Entendiendo el arraigo social en España, concepto, normativa y tipos. El arraigo social en España es un permiso que permite a las personas regular su situación administrativa en el país. Este permiso se puede tramitar tanto si nunca se ha tenido permiso de residencia, como si se perdió al no poder renovarlo. En nuestra normativa existen varias autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, como el arraigo familiar o el arraigo laboral. Es importante estar al tanto de los últimos cambios en la ley del arraigo social, especialmente tras la reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el 16 de agosto de 2022. Para entender mejor estos cambios, podemos recurrir a la asesoría de expertos en la materia. La autorización para residir o trabajar en España está regulada por diversas leyes y normativas, como la Ley Orgánica 4/2000, el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, el Real Decreto Ley 19/2012, entre otros. El permiso que se logra con el arraigo social es de residencia temporal por circunstancias excepcionales, el cual se concede a aquellos ciudadanos extranjeros que se encuentren en España y tengan vínculos familiares en el país, o estén integrados socialmente. Los requisitos para obtener este permiso incluyen: no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, carecer de antecedentes penales en España y en sus países anteriores de residencia, no tener prohibida la entrada en España, y haber permanecido en el país de manera continuada durante un periodo mínimo de 3 años. También es necesario tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o con españoles, o bien, presentar un informe que acredite su integración social emitido por la comunidad autónoma en cuyo territorio tenga su domicilio habitual. Además de estos requisitos, se necesita de un contrato de trabajo firmado por el trabajador y empleador que garantice al menos el salario mínimo. Este contrato también deberá cumplir con ciertas condiciones y requisitos adicionales. Ahora bien, ¿qué pasa si no se tiene ese contrato de trabajo? En estos casos se puede solicitar un arraigo social sin contrato de trabajo. Puede optarse por crear una propia empresa y trabajar como autónomo en España, o acreditar que se dispone de recursos económicos propios o de un familiar. La solicitud de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, arraigo social, debe ser realizada por el propio extranjero, y se debe presentar en la oficina de extranjería donde el extranjero tenga fijado su domicilio. Una vez concedido este permiso, es posible renovarlo para seguir en España de manera legal. Nuevamente, se deben cumplir ciertos requisitos para poder hacer la renovación o modificación del permiso de residencia o trabajo en España. Procedimiento de solicitud de arraigo social, requisitos, documentos y pasos para su obtención. La regularización administrativa de muchas personas en nuestro país se consigue a través del arraigo social, un permiso mediante el cual puedes obtener la residencia por circunstancias excepcionales, tanto si nunca tuviste un permiso de residencia, como si lo perdiste al no poder renovarlo. Este permiso, junto al arraigo familiar y laboral, es una de las varias autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales que existen en nuestra normativa. Es importante estar al tanto de los últimos cambios en la figura del arraigo social, dado que la reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor el 16 de agosto de 2022 ha introducido varias modificaciones. El permiso de residencia o trabajo en España que se obtiene a través del arraigo social está regulado en distintas leyes y normas, entre ellas, la Ley de Extranjería y el Reglamento de Extranjería. El arraigo social ofrece un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales que se otorga a aquellos ciudadanos extranjeros que estén integrados socialmente o que tengan vínculos familiares en España. Este permiso puede ser de residencia únicamente, o de residencia y trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y tiene una duración de 1 año, siendo renovable al acercarse su vencimiento. Los requisitos para obtener este tipo de permiso de residencia o trabajo incluyen, entre otros, no ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores de residencia, no tener prohibida la entrada en España, haber permanecido de manera continua en España durante un mínimo de 3 años, tener vínculos familiares con residentes o con españoles, y disponer de un contrato de trabajo que garantice al menos el salario mínimo interprofesional.
Si no dispones de una oferta de empleo, tienes dos opciones para solicitar el arraigo social: crear tu propia empresa y trabajar como autónomo en España, o acreditar que dispones de recursos económicos propios o bien los de un familiar. En ambos casos se deberá aportar, junto con el resto de documentación, un informe de inserción social donde se recomiende conceder el arraigo social. Para solicitar el arraigo social es necesario preparar una serie de documentos, incluyendo la solicitud en modelo oficial, copia completa del pasaporte, certificado de antecedentes penales y documentación acreditativa de la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 3 años. Una vez se ha presentado la solicitud, la Oficina de Extranjería dispone de un plazo legal para tramitar y responder a la misma de 3 meses. En conclusión, el arraigo social es un proceso que permite a ciertos individuos obtener la residencia o trabajo en España, bajo circunstancias excepcionales. Sin embargo, se deben cumplir ciertos requisitos y seguir un proceso específico, así como mantenerse al tanto de los cambios en las leyes y regulaciones. Si tienes dudas o necesitas ayuda, no dudes en buscar asesoramiento experto para asegurar una solicitud exitosa. Casos especiales, renovaciones y consejos de un experto para la solicitud de arraigo social. El arraigo social es una vía de regularización de la situación administrativa de muchas personas en España, permitiendo la autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Esto puede ser tramitado tanto por quienes nunca han tenido permiso de residencia, como por aquellos que, habiéndolo tenido, no pudieron renovarlo. Existen múltiples autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, tales como el arraigo familiar y el arraigo laboral. Estos permisos son esenciales para la comprensión del arraigo social. Pero, presta atención, tras la reforma del Reglamento de Extranjería del 2022, hubo cambios en la figura del arraigo social que debes tener en cuenta. El permiso de residencia o trabajo en España se rige por varias leyes, algunas de las cuales son la Ley Orgánica 4/2000 y el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, entre otros. Entonces, ¿qué tipo de permiso se consigue con el arraigo social? Básicamente, este permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales se concede a aquellos ciudadanos extranjeros que se hallen en España y tengan vínculos familiares en el país, o estén integrados socialmente. Tal permiso puede ser solo de residencia, o de residencia y trabajo. La autorización tiene una duración de 1 año y puede renovarse cuando esté cerca de su vencimiento. Ahora bien, existen varios requisitos que debes cumplir para poder obtener este permiso, que van desde ser ciudadano no europeo hasta contar con un contrato de trabajo que garantice al menos el salario mínimo interprofesional. Si no tienes un contrato de trabajo, puedes solicitar un arraigo social sin contrato de trabajo, donde puedes optar por 2 opciones: creando tu propia empresa y trabajando como autónomo en España, o bien acreditando que dispones de recursos económicos propios. Es importante resaltar que se requiere un informe de inserción social que recomiende conceder el arraigo social, sea cual sea la opción que elijas. También necesitarás recopilar y preparar cierta documentación para poder hacer la solicitud de este permiso. La solicitud de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, arraigo social, la debe realizar el propio extranjero o su representante legal o representante voluntario. Este permiso se debe solicitar en la Oficina de Extranjería donde el extranjero tenga fijado su domicilio. Una vez que la oficina tenga constancia de la solicitud, dispone de un plazo legal para tramitar y responder a la solicitud de 3 meses. Si llegas a recibir una resolución de concesión del arraigo social, dispones de 1 mes para que te den de alta en la Seguridad Social. En caso de denegación, siempre tienes la opción de presentar un recurso. Finalmente, cuando estés cerca del vencimiento de tu tarjeta por arraigo social, deberás cumplir una serie de requisitos para poder renovar o modificar tu permiso de residencia o trabajo en España. En definitiva, el arraigo social es una gran oportunidad para aquellos que necesitan regularizar su situación en España, pero es esencial tener claro todos los detalles antes de iniciar el trámite. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un equipo experto para llevar a cabo el proceso.